Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar un interesante, frenético, estresante y curioso videojuego indie sobre reparar naves espaciales, llamado Uncle Chop's Rocket Shop, desarrollado por el equipo de Bird Envy. Pero antes de ponernos a hablar sobre un mecánico espacial con cabeza de zorro, lo cual técnicamente lo haría un furry, es hora de un pequeño anuncio de mi amiga Rata Furry ilustradora. Les invito a conocer y contratar los servicios de arte comisionada de mi amiga Dirgy. Si están buscando ilustraciones con un estilo genial y bastante personalidad, ella es una perfecta elección. Por buenos precios, ustedes pueden conseguir desde un perfecto avatar para sus perfiles en redes sociales, toda una ilustración personalizada que puede servirles desde como una representación de sus personajes, OCs o fursonas, pasando por un maravilloso regalo para sus amistades y parejas, hasta la portada para sus proyectos personales como libros, trabajos, fanzines, miniaturas de videos y portadas de discos. O simplemente, si les gustó el arte de Dirgy, pueden darle un rico cafecito por medio de la plataforma Ko-fi, o seguirla en sus redes sociales como @DirgyRat en Twitter e Instagram. Así que vayan y contraten a mi querida amiga Dirgy, que hasta yo he contratado sus servicios como ilustradora y les puedo decir que hace un genial trabajo. Todos los links están en la descripción. Ahora sí, volvamos a hablar sobre mecánica espacial. Uncle Chop's Rocket Shop nos pone en la piel de un hombre con cabeza de zorro y literalmente 4 ojos, que es enviado a un inhóspito planeta como mecánico de naves espaciales para reemplazar al anterior mecánico al cual le pasaron cosas. Así que luego de charlar con nuestro compañero que rige el restaurante del lugar de reparaciones donde trabajaremos, charlar con nuestro holográfico jefe ultracapitalista y sacar un importante manual de las frías manos muertas del anterior mecánico, empezaremos con nuestro trabajo. Pero primeramente digamos que todo en este juego tiene cierta manualidad para realizarse, que es la parte central del juego, y segundo, siempre nos traerá sorpresas tanto divertidas como que añadirán cierto estrés a todo el juego. Así que prepárense para sentir de verdad qué es ser un mecánico, y aún peor, un mecánico mal pagado y muy explotado, tanto figurativa como literalmente. El gameplay de este juego depende de la nave que llegue al puerto de reparaciones. Ahí tendremos que analizar los desperfectos de la nave, verificar el manual para saber qué hacer, comprar las herramientas y dispositivos a reemplazar necesarios y empezar nuestras reparaciones paso a paso según el manual. Pero cuando te das cuenta que todo en este juego tiene una notable interactividad manual, sabrás que las cosas se van a complicar y mucho. Mi ejemplo para esto será una de las primeras reparaciones en el juego, siendo el cargar combustible. Lo primero es verificar el manual para guiarnos en el proceso. Esto es dependiendo de los símbolos marcados que tiene el lugar a reparar y se comparan con las pestañas de nuestro manual. Luego, al tener la página correcta, deberemos seguir los pasos descritos ahí. Primeramente, levantaremos las protecciones, segundo, bajaremos la perilla de extracción de los depósitos, tercero, aflojaremos las tuercas que sostienen los depósitos, cuarto, bajaremos las 2 perillas finales que sostienen los depósitos y quinto, quitaremos los depósitos y los llevaremos con nosotros. Ahora tendremos que poner cada depósito en la estación de recarga, pero fijándonos qué tipo de combustible lleva, e ir recargándolo poco a poco, porque si lo recargamos a lo loco, terminaremos haciendo explotar el depósito y tendremos que comprar uno nuevo. Y finalmente tendremos que llevar los depósitos y hacer el mismo proceso anterior pero al revés para poder colocarlos. Y a todo esto súmenle el tiempo límite, la satisfacción del cliente en cuanto a nuestra reparación, que no terminemos con un accidente por hacer algo terriblemente mal, u otras cosillas, como intentar robarle al cliente mientras hacemos las reparaciones.
Así que sí, verdaderamente sentiremos que somos un mecánico espacial, aunque eso es solo el principio. Y solo mencioné una de las reparaciones más sencillas del juego. Solo imaginen cuando tengan que reparar un reactor hiperlumínico, sanar un motor que parece más un microecosistema que un motor normal, una cámara fotográfica espacial, un sistema de control de gráficos computarizados, una máquina de acceso de realidad virtual e incluso cómo desactivar una bomba casera. Por ello, mientras más avance el juego, cosas más complicadas y más locas aparecerán. Incluso hay reparaciones que cambiarán parte del gameplay de una manera bastante sorpresiva. Además de toda esa tensión, ya que una reparación mal hecha o un cliente insatisfecho terminarán con un pago menor e incluso con un gasto mayor al pago original, tendremos que cumplir una cuota cada cierta cantidad de días. O si no, nuestro no tan amigable jefe artificial holográfico simplemente nos eliminará. Pero por cosas del destino estaremos ligados a un curioso bucle de muerte y resurrección, lo que hará que cuando no consigamos la cuota indicada y nos mate nuestro jefe, podremos volver al principio de nuestra etapa laboral, justo al iniciar la cantidad de días acordados luego de haber pasado una etapa. Pero todo el juego funciona con ciertos sistemas al azar, así que las reparaciones que haremos en cada etapa y bucle serán diferentes. Además de que hay una buena cantidad de cosas que van desde su historia satírica y muy burlona, sistemas para mejorarte continuamente a pesar de los bucles, o personajes bastante divertidos. Y ese sistema tan complejamente divertido y cosillas que le dan gusto a querer seguir jugando este videojuego, están genialmente adornados por un estilo gráfico que me encanta. Iniciando con su música y efectos de sonido que ambientan a la perfección esta localización de reparación de naves que te mete en el papel de mecánico, que hasta puedo decir que varios de sus efectos de sonido son tan satisfactorios que generan pequeñas victorias cuando logran reparar o ensamblar algunas cosillas dentro de los varios desperfectos vehiculares que encontraremos. Junto con el apartado artístico con escenarios, figuras y personajes hechos con colores planos en vectores y cel shading, le dan un toque caricaturesco que contrasta completamente con todo lo que intenta transmitir el juego, y haciendo que fácilmente podremos guiarnos de forma visual en todas las cosas que este videojuego tiene. Y hablando de lo que intenta transmitir, es claro que Uncle Chop's Rocket Shop primeramente transmite la sensación de un simulador fantástico, notablemente complejo y bastante físico, de lo que sería ser un mecánico de naves espaciales en un mundo de caricaturas. Pero también es una clara crítica a un mundo hipercapitalista, en el que cada persona es simplemente reemplazable, y, aunque de forma cómica, denota la fuerte presión del trabajo físico, y cómo a veces puede llegar a ser hasta esclavizante. Y claro, si es que ustedes han trabajado en algún empleo de atención al cliente, la forma en cómo muchos clientes de este juego tratan al protagonista será una visión muy familiar sobre ese tipo de empleos. Pero ya para ir finalizando, puedo decirles que Uncle Chop's Rocket Shop es un excelente videojuego. Ciertamente es muy difícil al principio, y no negaré que me perdí muchísimo al empezarlo y sin importar el modo de dificultad que elegí. Pero cuando empiezas a denotar sus mecánicas, a entender cómo moverte por sus sistemas de inventarios y reparaciones, cómo comprendes el manual de usuario para las reparaciones y cómo malabarear tus tiempos, el juego se vuelve algo bastante divertido, aunque siempre de una u otra forma tendrás esa tensión continua que siento que es la salsa del juego. Aunque ya cuando practicas mucho en varias reparaciones podrás hasta memorizarte algunas de ellas, pero siempre recomiendo tener a mano el manual, ya que es todo un desmadre. Que por cierto, detalle random para mejorar la experiencia, si quieren añadirle un extra de interacción al juego, les recomiendo tomar screenshots de todo el manual, imprimirlo y graparlo. Y de esa forma podrán jugar este videojuego mientras consultan el manual de forma física y añadirá un genial extra de inmersión. Pero regresando a la conclusión,
Finalmente puedo decirles que Uncle Chop's Rocket Shop se nota que no es para todo el mundo. Por lo que, para recomendarlo, tengo que decirles que las primeras horas serán algo estresantes. Pero si pueden conectar con sus mecánicas, su reto y su curioso sentido del humor, tendrán ante ustedes uno de los mejores simuladores de reparación de naves espaciales. Así que, ¿qué esperan para vivir la experiencia de un mecánico espacial lleno de estrés, alienígenas, olor a sustancias de dudosa procedencia y la oportunidad de vivir un día más en un mundo tan loco como este? Y con esto termino esta reseña. Si les gustó, les invito a dejar todas sus interacciones como likes, compartir y en especial comentar, que todo eso alimenta el algoritmo de esta plataforma de videos. Además de que les invito a colaborarme como los miembros del canal que aparecen en pantalla, o por medio de los super gracias de YouTube y las donaciones de Patreon y Twitch. Junto con también invitarles a seguirme en mis redes sociales, donde también recibo sus fanarts y dibujos, suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, y apoyar a mi genial amiga Dirgi en sus redes sociales o por medio de comisiones en Ko-fi. Y esta vez hay varios fanarts. Les muestro este bonito fanart nuevamente de parte de Ezequiel Hernández y basado en la serie Más allá del jardín. De nueva cuenta, muchas gracias por el lindo arte y me encanta que aprecies mi contenido como para hacerme tantos lindos dibujos. También está este chévere edit del capítulo Amigos Mayores de Bluey, en el que estamos mi amigo Ender, Axel y yo, y que fue realizado por Soxita. Muchas gracias por este adorable detallito. Y por último hay otro fanart más en el que estoy junto a mi amigo Ender Axel, siendo una genial ilustración de Magellar, en el que nos representó como el sol y la luna. Te agradezco muchísimo por esta ilustración tan interesante y preciosa. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: recuerden mantener en buen estado su chafalita, o podría causar una descompresión en su cuchufleta y terminar generando un viaje accidental de improbabilidad infinita. ¡Nos vemos!